Mensajes de salvación para leer. Título del mensaje: San Mateo 16:18, de la Biblia. Este versículo dice: Yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. San Mateo 16:18. Los detalles. Para poder un día estar en el reino de Jesucristo, hay que alcanzar la salvación a través del mismo Jesucristo. Ser salvo quiere decir que la persona está calificada para entrar al reino de Dios, el día que el cuerpo de esa persona muera. Al momento de nacer desde los vientres de nuestras madres, automáticamente estamos calificados para entrar al reino de Dios. Pero a medida que vamos creciendo en edad y tamaño, los pecados que vamos cometiendo en contra a los mandatos de Dios, nos van separando de Dios, ver Romanos 3:23. Luego llega la ocasión, cuando hay que alcanzar la salvación a través de Jesucristo, y sin esta salvación, no podemos entrar al reino de Dios. Las almas que están en el paraíso y nosotros los salvos que estamos vivos, formamos la verdadera iglesia de Jesucristo. Sin embargo, mientras estamos en el cuerpo, siempre habrá el peligro de que Satanás nos quite la salvación espiritual. Por eso, cada uno de nosotros, mientras está vivo, debe cuidar su propia salvación personal. Si yo llego a estar con Jesucristo cuando Él regrese otra vez, y esa es mi gran esperanza, entonces yo pertenezco a la verdadera iglesia de Jesucristo. Esta fue la iglesia que San Pedro dio inicio en el libro de los Hechos capítulo número 2. Jesucristo profetizó esto cuando le dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. San Mateo 16:18, en la Biblia. Porque las almas de los hijos de Dios están en el paraíso, los hijos de Dios que ya murieron corporalmente están en el paraíso, porque San Juan 3:13, en la Biblia, dice que nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, Jesucristo. Además, Jesús le dijo a uno de los que crucificaron junto a él: De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, en San Lucas 23:43. La Biblia también señala, que las almas de todos los que estaban en el seno de Abraham, durante los 3 días que Jesucristo estuvo sin resucitar, nuestro Salvador las trasladó al paraíso. En el versículo de hoy, el artículo posesivo, mi, que usó el Señor Jesucristo para referirse a la Iglesia, nos lleva a afirmar que la verdadera Iglesia es propiedad exclusiva de Jesucristo. Por eso Él afirmó con toda propiedad: mi Iglesia. La Iglesia de Jesucristo nació el día del Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos 120 en el aposento alto, y con la conversión de 3.000 personas que escucharon el sermón del apóstol Pedro. Después siguió la conversión de 5.000, y así sucesivamente, hasta el día de hoy en que a diario personas se convierten al Señor Jesucristo en todo el mundo, y pasan a formar parte de su iglesia fundada por el apóstol Pedro. Debemos tener presente que, las personas que se unen a la verdadera iglesia de Jesucristo en todo el mundo, no necesariamente pertenecen a tal o cual denominación cristiana determinada. El Espíritu Santo es quien está encargado de unir a las personas a la iglesia, y el Espíritu Santo no hace acepción de personas, en preferencia a una denominación en particular. Él busca las intenciones en los corazones de las personas,
sin importar el estatus social de la persona. Si un asesino que está a punto de ser ejecutado por la justicia humana, a último momento se arrepiente de corazón y pide perdón a Dios por medio de Jesucristo, esa persona alcanza la salvación de Jesucristo. Por tanto, la verdadera Iglesia de Jesucristo está conformada por todos los que, a través de los siglos, han sido redimidos y lavados con la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario, y que serán arrebatados por él hacia las bodas del Cordero el día de su venida, o que ya están en el paraíso, pues se fueron antes de Jesucristo regresar por segunda vez. Las almas de los que están en el paraíso, constituyen la mayoría de los hijos de Dios. ¿Cuál es el sello distintivo de la verdadera Iglesia de Jesucristo? Es la fe en Jesús y en ninguna otra persona o deidad. Creer firmemente que solo Cristo salva, y que Él es el único camino al Padre Dios, y fuera de Él, no hay otro. Ver Juan 14:6. La Biblia contiene la norma suprema de fe y de conducta de la verdadera Iglesia de Cristo. Hay que creer en el Padre, en el Hijo, y en el Espíritu Santo, arrepentirse de pecados cometidos, y pedir perdón de ellos a través de Jesucristo, y sujetarse de las normas y principios bíblicos, y no de las tradiciones o dogmas de los hombres. Asimismo, adorar solo a Dios y hacerlo conforme a lo ordenado por el Señor Jesucristo, en espíritu y en verdad, y no a través de algún elemento humano o material representativo de Dios. Hay que creer también que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y para siempre. Por ende, creer en el poder del Señor para hacer todas las cosas. Por ejemplo, la conversión del pecador, la sanidad de los enfermos, la restauración del matrimonio, la liberación del alcohólico, del drogadicto, etc. El gran mandamiento y la gran comisión, constituyen los ejes del trabajo aquí en la tierra. Por eso, tenemos que vivir en el amor de Dios y predicar las buenas nuevas de salvación, a fin de que el reino de Dios se extienda y muchos miles de personas vengan al conocimiento de la verdad. Así, el creyente se convierte en la luz del mundo y la sal de la tierra. La verdadera Iglesia de Cristo se santifica cada día, apartándose de todo tipo de pecado, y consagra la vida a amar, a obedecer, a seguir, y a servir a su Salvador Cristo Jesús, aguardando el día de su venida a la altura de las nubes. Ver Primera de Tesalonicenses 4:17. Según Primera de Tesalonicenses 4:17, el remanente de la verdadera Iglesia será arrebatado por nuestro Salvador, y cada hijo de Dios en el remanente, irá al cielo sin pasar por la muerte, y morará con él por la eternidad. Estas son algunas de las características de la Iglesia a la que se refirió el Señor, cuando dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia. Querido hermano, forma usted parte de la verdadera Iglesia de Jesucristo. La religión y la denominación no salvan a usted, solo Cristo salva. Acéptele hoy mismo como su Señor y Salvador personal, y usted vivirá con Él por la eternidad. Como seguidores de Jesucristo, aprendamos a vivir en la presencia del Dios vivo. Oremos para que el Espíritu Santo en el día de hoy, y cada día, pueda sentirse en nuestras vidas. No nos apartemos de Dios, ni en la pobreza ni en la abundancia, ni cuando estamos en dificultades ni cuando todo va en bonanza. Él, que todo lo ve, está siempre cercano a los que le invocan con sinceridad, como Abraham el patriarca lo hacía.
Ver Génesis 12:8. Que Dios le bendiga ricamente.